Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento que esté viendo este video. Mi nombre es Carlos Vargas, soy un venezolano que está radicado en Lima, Perú. En esta oportunidad es para presentar mi segundo casting para la certificación de coach ontológico profesional. Antes de entrar en materia, quisiera darle las gracias primeramente a Dios por este desarrollo tanto académico como profesional. A Leonardo Cositorto, quien es nuestro líder de la Confederación Mundial de Coach y la Asociación Latinoamericana de Coach. Por supuesto, a mi coach Ellen Macías, quien ha coordinado estas evaluaciones y quien coordina las profundizaciones. Muy especialmente a la coach Irma Uria, quien ha sido la que me ha acompañado en este proceso de transformación que aún seguimos en cambio. En esta oportunidad, para la certificación, voy a estar hablando del uso responsable de los actos lingüísticos. Esta va a ser la competencia que está o que va a estar enmarcada mi presentación. ¿Ok? Para ello, lo primero que debemos hacer es, ¿qué es el lenguaje? Bueno, el lenguaje es una forma de describir una realidad. Esto ha sido una concepción bastante antigua por los griegos, quien ha implementado y que se mantuvo durante mucho tiempo, que vemos ese lenguaje como algo pasivo, como algo que solo describe y hasta ahí queda. Sin embargo, para la filosofía o para los filósofos del lenguaje, en particular a nuestro filósofo austriaco Lewin Wisterman, donde señala que los actos del habla no son tan pasivos como los muestra, sino que también tiene acción en el lenguaje, quien modifica una realidad. En consecuencia, hay otras investigaciones, como la ha tenido el estadounidense John Searle, quien indica que no importa el idioma que estemos manejando, sea el inglés, portugués, chino, ruso o cualquier otro, no es, el lenguaje va a tener unos actos restringidos de habla, que esos actos son los que vamos a ver en el día de hoy. No sin antes mostrar lo que sería nuestro objetivo. Y no es más que definir los actos lingüísticos del habla dentro de una mirada de la ontología ontológica. Ahora bien, sin más preámbulos, comencemos con estos actos lingüísticos. ¿Cuáles son los actos lingüísticos básicos o fundamentales? Bueno, serían las afirmaciones, las declaraciones, algunas declaraciones fundamentales, las promesas, ofertas y los juicios. Eso es lo que vamos a definir en el día de hoy. Ahora bien, ¿qué son las afirmaciones? Bueno, las afirmaciones son ese conjunto de actos lingüísticos donde el lenguaje se adecua al mundo. Es decir, este es un espacio de distinciones establecido y como ya lo indiqué, va a estar determinado por el observador que somos en este momento, sabiendo que entre la ontología no tenemos la verdad, sino nuestra observación sobre esta realidad. Y de esta manera se describe. Ahora les voy a mostrar, como lo están viendo en pantalla, estas tres imágenes. ¿Ok? ¿Qué serán estas imágenes? ¿Qué instrumentos serán estos? Muy bien. Dentro del punto de vista de las afirmaciones, podemos decir que son piezas metálicas, que son de color negro, una tiene un color allí vino tinto magna, tenemos unas características. ¿Pero qué será? Muy bien. Las dos primeras que tenemos al lado izquierdo son unos descensores o descendedores. Son unos instrumentos que me permite descender en una cuerda. De esta manera es una afirmación. ¿Por qué es una afirmación? Porque la palabra se está adecuando a este instrumento. Y estas afirmaciones están enmarcadas en verdaderas o falsas.
¿Por qué digo esto? Porque yo pudiese decir que el tercero que está a mano derecha también es un instrumento que sirve para descender. Pero si tenemos un testigo que maneja la misma distinción que estamos manejando en este momento, nos va a decir que es un mosquetón. ¿Y que es un mosquetón? Es un instrumento que sirve para unir las piezas anteriores o para hacer una carga y otros trabajos que se puede manejar en altura en este momento, ¿no? Trabajando bajo esta distinción. Entonces, hay que recalcar que las afirmaciones no es más que describen lo que está pasando en el mundo. ¿Bien? También tenemos otro acto lingüístico bien importante que son las declaraciones. En este caso, las declaraciones funciona al contrario. Una vez que hemos declarado algo, el mundo se adecua a nuestra declaración. Y esta declaración la van a realizar pues, las personas de autoridad o a quienes hemos entregado esta autoridad. ¿Okay? Ya el mundo no es lo mismo una vez que se haya declarado. Si vemos en este GIF, vemos a un árbitro de fútbol, el cual ha dado una declaración y de acuerdo a esa declaración y a esa sentencia, muy importante esta palabra, sobre todo más adelante, donde el mundo va a cambiar. ¿Por qué? Porque en este momento se observa que ha expulsado a un jugador. Entonces ya el mundo cambia. ¿Por qué el mundo va a cambiar? Porque en vez de 11 jugadores que va a haber en cancha, ahora va a haber 10 y se deben adecuar de acuerdo a esta declaración. Pero las declaraciones, ¿ok? Pueden ser válidas o inválidas según el poder de que la persona tenga para realizar esta declaración. No es lo mismo que en el ejemplo anterior, en un partido de fútbol, yo pueda declarar que fue penalti, que fue falta, que hay que expulsarlo, o que lo haga el árbitro que está en ese momento. ¿Quién tiene la autoridad allí? Por supuesto, va a ser el árbitro que está allí quien va a declarar o quien va a decir que eso es válido o inválido. Y cuando hacemos una declaración, también nos comprometemos por la validez de nuestra declaración. Esto es muy importante y esto es vital, porque la palabra compromiso nos comprometemos a que esa declaración se cumpla y somos los garantes de que esto sea de esta manera. Ahora bien, dentro del coaching, ¿qué declaraciones estás haciendo en tu vida, en lo económico, en lo familiar, académico, espiritual o en otra área de tu interés? ¿Qué estás declarando? ¿Cómo estás cambiando el mundo? Bueno, esas declaraciones me gustaría leerlas en la caja de comentarios. Me gustaría compartirlas con ustedes. Entonces, esta es una pregunta importante para nosotros. ¿Qué declaraciones estamos haciendo? ¿Y qué afirmaciones también estamos realizando en nuestro contexto bajo estas dimensiones? Muy bien, vamos a continuar. Dentro de las declaraciones hay algunas declaraciones fundamentales. Estas declaraciones fundamentales, la declaración del no, la declaración del sí, la declaración de ignorancia, la de gratitud, la de poder y la del amor. Y esta la vamos a desglosar en estos momentos. La primera de ellas, la declaración del no. Decir no está permitido. El decir no es una declaración muy importante que el individuo puede hacer, o su equivalente, el basta. Yo declaro hasta aquí. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por no decir precisamente no? Por no hacer esta declaración. ¿Ven? Otra declaración muy importante y en contraparte a la anterior es la declaración del sí. Algunos pudieran indicar que el sí no tiene mayor importancia o no es tan relevante como la anterior, porque por ejemplo para los informáticos o para los expertos en computación, cuando no se dice que no, asumimos que es un sí. Sin embargo, la declaración de sí es muy importante o su equivalente a acepto, porque de esta manera vamos a comprometernos a realizar una acción de acuerdo a esta declaración. Muy bien. Otra de las declaraciones sumamente importante es la declaración de la ignorancia, aunque para algunas personas esta declaración pudiese ser más que una declaración, una afirmación
Y en algunos contextos puede ser una afirmación cuando un grupo de personas en consenso indique quién sabe y quién no sabe. Sin embargo, en otra instancia, la declaración de la ignorancia es el no saber que no sé algo. Y la declaración en este sentido es aprenderé. Entonces, ya estoy dando una apertura al cambio y no solamente a simplemente descripción de que yo me lo sé todo. Sin embargo, en esta declaración de ignorancia es el primer paso que tenemos para ir en esta búsqueda del conocimiento. La declaración de gratitud. Una declaración muy importante y al inicio hicimos esta declaración cuando le damos gracias a las distintas personalidades, en este caso, ¿no? Pero la declaración de gratitud es agradecer a la vida, agradecer a las cosas que nos han pasado, quienes nos han formado, quienes esos actos o esas acciones que hemos realizado en nuestro transitar nos ha modificado y nos ha dado un aprendizaje. Entonces, es una declaración sumamente importante. Además, que es una declaración que nos pueden ayudar o destruir algunas relaciones. ¿Por qué? Digo esto. En ocasiones, el no decir un gracias puede irrumpir o puede haber una discrepancia con la otra persona cuando se dice tanto esfuerzo y ni siquiera las gracias dio. O por el contrario, las gracias va a ayudar a tener ese puente entre una u otra persona. Bien, también tenemos una declaración muy importante, que esta declaración se subdivide en otras tres declaraciones, como es la declaración del perdón. ¿Okay? La declaración del perdón, como vemos en esta presentación, la podemos decir que tiene varios actos. En un primer momento es el pedir perdón. Es un gesto de valiente, dice la diapositiva. Es decir, cuando no cumplimos una promesa, entonces pedimos el perdón y en español también lo podemos decir lo siento. ¿Okay? Es un acto donde pedimos por no cumplir con nuestra promesa. Pero en un segundo momento tenemos lo que es el perdonar, que es un, como dice en la diapositiva, es un gesto de fortaleza. ¿Ok? ¿Por qué un gesto de fortaleza? Porque es dar el perdón a la persona que lo ha solicitado o que no lo haya solicitado. ¿Ok? Porque puede ser quien nos hizo un daño, quien nos practicó alguna injusticia, no pide el perdón, pero nosotros debemos perdonar. ¿Para qué? Para no seguir arrastrando, cargando esa molestia, esa rabia, ese malestar que podemos tener. Me permiten para leer acá, dice un gesto de fortaleza y no remover el pasado, dejarlo en el olvido es un gesto que te hará feliz. De pronto aquí dice olvidarlo, pero es más perdonarlo. Y haz por ti con tu propia felicidad. Cuando nosotros perdonamos, y el tercer acto sería perdonarnos a nosotros mismos, nos va a dar la liberación de no cargar con ese rencor, con esa incomodidad, con esa inconformidad del pasado. Otra declaración muy importante es la declaración de amor. Es importante, ¿por qué? Porque muchas veces damos por obvio el amor que tenemos hacia nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, y no lo decimos, no lo declaramos. Es importante mantener esta declaración viva, el decir te amo, en declarar este sentimiento, esta emoción, para poder cambiar y para mejorar nuestras relaciones. Dentro de estos actos declarativos, también existen lo que son las promesas. ¿Y qué es una promesa? Bueno, una promesa es un acto declarativo donde se tienen que estar varias partes involucradas. Y como es en esta fórmula, vamos a llamar una fórmula matemática, una fórmula que plantea Echeverría en su libro, nos dice que la promesa es igual al orador, a quien hace la promesa, al oyente que puede aceptar o rechazar esta oferta o esta promesa, a la acción que lleva propiamente que se va a llevar a cabo, al acto como tal de la promesa, y en un factor de tiempo, en qué tiempo determinado yo voy a cumplir
con esta promesa. Dicho de otra manera, la promesa es una oferta más declaración de aceptación. Cuando yo ofrezco algo y que la persona, el oyente, me acepta, por eso esa llave que debe haber para la promesa. Pero también la promesa es una petición cuando estoy solicitando algo y que la otra persona me pueda cumplir, me pueda satisfacer con esta petición que yo estoy realizando. Y de esta manera, para ir concluyendo, tenemos que otro de los actos lingüísticos que se tiene es bastante extenso, sin embargo lo vamos a resumir un poco lo que son los juicios, entendiendo que los juicios son un tipo de declaración o está enmarcado dentro de las declaraciones y este juicio puede ser válido o inválido, dependiendo nuevamente de quién lo esté pronunciando, de quién lo esté haciendo, pero a su vez también pueden ser fundados o infundados y los juicios viven dentro de nosotros. Somos los que decimos si está bien, si está mal, si es bueno, si es bonito, si es feo. Es decir, los juicios, a diferencia de otros actos, va a vivir dentro de nosotros. ¿Cuántos juicios hemos estado haciendo en nuestra vida? ¿Cuántos juicios estamos generalizando en diferentes ámbitos? Y el juicio vive en quien lo emite y se hace cargo del presente, de la inquietud del futuro, basándose en el pasado, basándose en estas experiencias anteriores. Ahora, ¿cómo hacemos para que cuando un juicio esté fundado? Bueno, para saber que un juicio está fundado, hay 5 acciones, ¿ok? O 5 pasos, o 5 fases para que el juicio pueda estar fundado. La primera de ellas es la acción que proyectamos hacia el futuro cuando lo emitimos. Es decir, cuando nos proyectamos este juicio para que sea fundado. Los estándares sostenidos en relación a la acción futura proyectada. ¿Qué estándares? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? El tercero sería el dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. ¿Cuál va a ser el dominio? ¿Bajo qué contexto estamos haciendo este juicio? Por supuesto, también tenemos las afirmaciones que proporcionamos respecto a los estándares sostenidos. Ya hemos dicho que las afirmaciones son actos lingüísticos donde describe. Entonces, ¿cuáles son esos estándares para emitir este juicio? Y por último, el hecho de que no encontramos fundamentos suficientes para sustentar un juicio contrario. Es decir, cuando no encontramos cómo refutar ese juicio, entonces podemos decir que el juicio está fundado, está bien fundamentado. Bueno, de esta manera podemos concluir que estos actos lingüísticos enmarcados dentro de la ontología del lenguaje son los actos lingüísticos que todo y cada uno de nosotros establecemos en nuestro contexto. Y esto es lo que nos va a permitir esta apertura relacionándolo con los demás, sabiendo que el lenguaje, o dentro de la ontología del lenguaje, es una pieza fundamental para el ser. ¿Okay? Juicios, las afirmaciones, las declaraciones. ¿Cuántas declaraciones? Como la pregunta que hice hace rato. ¿Qué afirmaciones o qué declaraciones estamos llevando en nuestra vida? ¿A qué nos comprometemos? ¿Cómo podemos cambiar? Bueno, estas son interrogantes que la pueden responder allí abajito para que de esta forma comience nuestro camino y nuestra transformación. Sin más preámbulo y simplemente agradecer, hacer esa declaración de gratitud. Gracias por su presencia y estaré esperando la retroalimentación. Muchísimas gracias.